responde a la visión del presidente Cartes de convertir a Paraguay en una potencia alimentaria a nivel mundial. Estamos trabajando con Senaxa, está conmigo el ministro Gattini en este momento. Yo salí a hablar con ustedes porque la reunión sigue manteniéndose en este momento. Diálogo muy constructivo, están con nosotros los integrantes de la Asociación Rural del Paraguay, los exportadores de carne bovina, los frigoríficos de pollo, aquellos que hacen también la transformación de carne de cerdo en productos portables. Diálogo muy franco sobre, están representantes de alto nivel de la Cancillería. La meta es que este año, a través de la Cancillería Nacional y el Senaxa, nuestro gobierno abra más mercados para la carne bovina, para la carne de pollo y para la carne de cerdo. Hay tareas internas sanitarias que tienen que hacer los sectores privados. Hay tareas que tenemos que hacer nosotros en promoción. Hemos fijado que el mercado asiático, el mundo árabe nos interesa mucho para todo tipo de carnes. Bueno, en el mundo árabe el cerdo no entra, ¿verdad? Así que lo que quería es transmitir que hay un trabajo conjunto, que hay una visión conjunta, que hay un tremendo potencial. Y lo que sí creo que tiene que quedar en claro de esta reunión es que en la medida que Paraguay exporte más, va a tener más industrias. En la medida que Paraguay tenga más industrias, va a tener más empleos dignos para los paraguayos. Y en la medida que haya más industria y exportemos más, normalmente los países que exportan son países que están en condiciones, como el mercado se le amplía, de tener carne, cerdo y pollo más barato. Entonces, es un círculo virtuoso, nosotros tenemos que trabajar en ese círculo virtuoso y lo vamos a hacer. Vuelvo a repetir, una visión que sale del presidente de la República que dice Paraguay tiene toda la potencialidad de convertirse en una nación exportadora de alimentos. Es muy importante que también alimentemos a los paraguayos, no perdemos de vista eso, se está trabajando también eso en los programas sociales, pero estuvimos haciendo algunos análisis de cómo opera el mercado. En la medida que exportemos más carne, habrán más productores pequeños de ganado vacuno que podrán comercializar su ganado en el mercado nacional. O sea que, contrariamente a lo que se cree, que al exportar nos vamos a desabastecer, es al revés. Al exportar vamos a generar más mercado para aquellos que generan más vacas o más novillos en este caso, para vender a la población paraguaya. Así que les agradezco por la presencia y ustedes me dicen qué quieren saber. Normalmente cuando se dan exportaciones lo que pasa es que en el mercado nacional, en el mercado local, los precios suben. ¿Eso están calculando, ministro? No es necesariamente así en todos los casos, ¿verdad? Hay casos en que, por ejemplo, cuando se exportó mucha carne bovina al mercado ruso el año pasado, la carne de cerdo sustituyó. Hay sustituciones. Vuelvo a repetir, la lógica y la teoría económica dicen que cuanto mayor exportación o cuanto más mercado tiene una empresa, en teoría va a ganar más dinero. Nosotros tenemos que habilitar más mercado para las empresas paraguayas, porque si exportan mucho más, su costo por kilo va a ser menor. Es una cuestión lógica. Evidentemente es un proceso de ajuste. A nosotros no nos interesa que se desabastezca el mercado paraguayo y de hecho no se ha desabastecido, por lo menos que yo recuerdo en los últimos 25 años no hubo ningún desabastecimiento. Tenemos que pensar que los países potencia mundial de alimentos no están desabastecidos. ¿Cuáles son los países potencia mundial de alimentos? Estados Unidos, Australia, Brasil. Al contrario, están cada vez más fuertes y el poder tener más mercado posibilita que los precios dentro de esas economías bajen. Así que yo no me preocuparía por eso, no debería ocurrir eso. Yo sí quiero pensar en más divisa, más granos paraguayos convertidos en carne, más carnes paraguayas en el mundo, más trabajo digno para los paraguayos. ¿Ya hay mercados que están cerrando, inversionistas con los que están hablando de otros países? Mire, hay mercados que están abiertos, por eso se está exportando, ¿verdad? Y cada sector tiene su propia peculiaridad. El mercado de carne bovina, bueno, evidentemente todos miramos a China. China es el gran mercado, no hay ninguna duda. Y va a seguir creciendo. Y se está trabajando ya en el mercado de Hong Kong, que es la puerta de entrada a China. También es muy importante para nosotros el mercado de Taiwán. Estamos hablando siempre de carne bovina, cerdo, pollo.
La carne porcina, por ejemplo, tiene una particularidad que los mercados regionales son interesantes. Ecuador es interesante, Perú es interesante, Uruguay es interesante, porque tampoco tenemos tanto volumen para ser un jugador mundial, porque los pedidos son muy grandes. El tema de pollo, es evidente que el mundo árabe es el gran comprador de pollo, los países más importantes. Arabia Saudita, estábamos mencionando recién, De cantidad, ministro. y Arabia Saudita solo consume 70.000 toneladas de pollo por mes. Entonces, el mundo es un mercado gigante y nosotros probablemente antes no nos habíamos preocupado tanto por salir al mundo. Y hoy llegó el momento de que Paraguay se ponga de pie, tenemos todas las condiciones. También hablamos de algunas medidas que creo que son muy interesantes. El gobierno va a poner a disposición de las industrias paraguayas y de aquellas empresas de mayoría paraguaya que quieran reforestar o forestar un mecanismo financiero blando hasta 10 años en guaraníes, de manera que también va a haber un incentivo para que las industrias paraguayas finalmente tengan un financiamiento blando con iniciativa de su gobierno, porque lo que nosotros vemos es que cuando hay inversión hay empleo, y cuando hay empleo hay familias paraguayas que tienen plata en su bolsillo. ¿En qué etapa está ¿Qué se ello? está haciendo? Eso no va a pasar de 15 días más el tema del fondo. Queremos que se inicie con aproximadamente 500.000 millones de guaraníes, más o menos 100 millones de dólares, y eso en la medida que se utilice se irá refondeando, por decirlo así. Así que estamos comenzando un trabajo. Yo celebro que el sector privado y el sector público estamos trabajando juntos. El equipo económico me ha encomendado a mí, al ministro Gattini, quien está en la reunión liderando en este momento, que informemos de las necesidades que tiene SENACSA. Ustedes saben que SENACSA es la autoridad sanitaria de Paraguay, y cuando uno tiene que exportar, tiene que haber un réfere sanitario, por decirlo así, que tiene que ser reconocido por los otros mercados. Así que hay que fortalecer también a nuestro réfere, que es SENACSA, y eso es todo lo que yo les puedo decir por ahora. Vamos a ver los resultados en la medida de las acciones que hace la Cancillería. Ustedes saben que este no es un tema que uno toca la puerta y dice, hola, mañana quiero ingresar al mercado tal. Hay gestiones, hay trámites, pero lo que hay es una gran competitividad de Paraguay que nosotros tenemos la obligación de aprovechar. ¿Qué pasó sucedió en Hong Kong con respecto a China para la carne vacuna? Mire, el caso de Hong Kong está siendo trabajado. Hong Kong tiene es parte de China, pero es una autoridad administrativa separada. A Hong Kong estamos vendiendo algo de carne, lo que necesitamos es trabajo, pero se está vendiendo a aquellos barcos amarrados en el puerto de Hong Kong porque son aguas internacionales. Nosotros quisiéramos entrar a Hong Kong ahora y eso está trabajando en la Cancillería. Con China se va a comenzar a hablar en el marco de CELAC, que es el foro de países de Latinoamérica y el Caribe, donde nosotros sí podemos trabajar. Así que hay muchas acciones. Lo que hemos definido es qué necesita la industria de su gobierno, en este caso de SENACSA, qué necesita en materia de promoción y cuáles son los mercados prioritarios para que la Cancillería y SENACSA se pongan a trabajar desde mañana en abrir esos mercados.